Nosotros vamos a prepararnos para el mensaje de esta tarde. Y bueno, pues lo hemos estado compartiendo. Continuamos con la serie de Fuego en el Altar. Durante varias semanas, Dios nos ha estado hablando de diferentes formas, con el único propósito de entender y de buscar que nuestro fuego en el altar esté encendido. El día de hoy el tema a desarrollar es la gracia que transforma. La gracia que transforma. Pero como les decía, durante varias semanas Dios nos ha hablado acerca de el fuego espiritual. También nos está hablando sobre la fe, el pecado, la santidad y una vida que refleje a Cristo. Todo eso nos lo ha estado hablando durante estas semanas. Y tal vez algunos han pensado hablar conmigo y decirme: pastor, entiendo el llamado de Dios. Si es para mí, cuelguen. Ahorita no voy a atender a nadie, por favor. Entonces, si alguna vez has pensado hacerme saber que entiendes el llamado de Dios, pero que sientes que no tienes fuerza para vivir de esa manera, hoy es un buen día para entender muchas cosas. Si ha sido tu lucha de no tener fuerzas para vivir de la manera como Dios nos ha mostrado, hoy llegamos a uno de los mensajes de esta serie, de los mensajes más esperanzadores de toda esta serie. Dios nunca nos llama, escucha esto, Dios nunca nos llama a una vida santa para luego dejarnos solos. No, Él mismo, ese mismo Dios que nos llama, es el Dios que por su gracia nos capacita para vivir el llamado que nos está haciendo, para mantener el fuego espiritual, para alejarnos del pecado que toleramos, para vivir con una fe fuerte y viva, para vivir en santidad. Él nos capacita para vivir a ese llamado que nos hace. Vamos a revisar el recorrido que llevamos en esta serie del fuego, el fuego del altar. Hemos visto la necesidad de cuidar la vida espiritual, fundamental, importante en nuestra vida. La importancia de cuidar la vida espiritual, el peligro de la tibieza espiritual, que debemos de vivir la fe verdadera, porque la fe verdadera produce ¿qué? Obediencia. Y también ese gran peligro de vivir con el pecado que toleramos, el llamado de Dios a la santidad y a la transformación del corazón y la conducta. Hasta ahí hemos avanzado. Pero como les decía, puede surgir una reflexión y una pregunta muy válida. ¿Cuál es esa reflexión? Pastor, todo eso está hermoso, está muy bonito. Sería tremendo poderlo hacer. Pero también surge una pregunta: ¿cómo puede una persona vivir todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo puede una persona vivir todo esto? Porque está bien, se oye perfecto, sería un cambio radical en tu vida y en la vida de la iglesia y en la vida en la sociedad. Pero ¿cómo puede una persona vivir todo esto? Si en este punto únicamente dijéramos: bueno, ya se acabó la serie, órale, a vivir, cometeríamos un grave error.
Si mostramos todo esto y decimos ahora, vivan de esa manera, correríamos el riesgo, amados hermanos, de que algunos entendieran el mensaje como una lista solamente de exigencias. Y tampoco sería correcto decirle solamente esfuércense, échenle ganitas. Sería incorrecto. No es el plan de Dios. ¿Cómo puede una persona vivir todo esto? Y la respuesta bíblica, amados hermanos, es la gracia de Dios. La gracia que transforma. Esa es la respuesta. ¿Cómo puede una persona vivir todo esto? Por medio de la gracia de Dios, que esa gracia transforma. Vamos a hacer una lectura, por favor, amados hermanos, en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Por favor, hagamos esa lectura de Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. ¿Ya estamos ahí? Bien. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender a través de esta lectura lo que hoy Dios quiere enseñarnos. Poderoso Padre y Dios bendito, estamos a punto, Señor, de leer tu santa palabra, en la cual, Señor, tú nos mostrarás tu plan, los recursos que tú nos das. Ayúdanos a entender e ir entendiendo conforme avanza este mensaje tu voluntad y cómo podemos llevar a cabo tu voluntad en nuestra vida. Que esta lectura, Señor, vaya transformando nuestro entendimiento y vayamos guardando tu palabra en nuestro corazón, amándola. Te la pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Toma tu lugar. Primeramente, lo que podemos resaltar en esta lectura son la primera frase, que dice que no dice esfuércense más. No dice la primera frase esfuércense más, o como decía yo hace un ratito, échenle ganas. No dice eso. Lo que dice es, porque la gracia de Dios se ha manifestado. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Partamos de ese punto. Es decir, la gracia, amados hermanos, es la explicación de todo lo que hemos venido oyendo, todo lo que hemos venido predicando, que es la gracia. Y esa es la explicación de todo lo que hemos venido predicando. Tenemos en mente esa pregunta: ¿cómo puede una persona vivir todo esto? ¿Cómo? Mira, de nuevo, si dices, pastor, entiendo todo esto, pero sinceramente siento que no puedo vivir de esa manera. Siento que está muy difícil vivir de esta manera.
Y si ese es tu pensamiento, quiero decirte algo. Has llegado hoy al lugar correcto. Si has pensado que está tremendo vivir todo lo que hemos predicado, hoy has llegado al mensaje más esperanzador de toda esta serie. Porque ese es precisamente el punto en el cual Dios quiere llevarnos. Ninguno de nosotros, puede producir por sí mismo el fuego espiritual. Nadie de nosotros puede producir la fe transformadora o la santidad. Ninguno. Si dependiera solamente de nuestra fuerza de voluntad, ¿sabes cómo terminaríamos? Totalmente decepcionados, frustrados. Por eso el Evangelio no consiste solamente en mandamientos. El Evangelio no consiste solamente en mandamientos. El Evangelio anuncia una buena noticia. Fíjate, Dios no solo nos muestra cómo debemos de vivir. Dios no solo nos muestra la manera como debemos de vivir. Él nos da el poder para vivir como Él desea. Sí. Este poder tiene un nombre, y ese nombre es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Bueno, tal vez algunos lleguen a preguntarse, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Cuando escuchamos la palabra gracia, muchos pensamos únicamente en el perdón. Sí, y ahí nos quedamos, en el perdón. Y ciertamente sí, la gracia incluye el perdón. Pero en la Biblia, la gracia significa muchísimo más. La gracia, amados hermanos, es el amor inmerecido de Dios manifestado en Jesucristo. Es el amor inmerecido de Dios manifestado en Jesucristo. ¿A qué mandó el Señor Jesús a su Hijo? A salvarnos. ¿Y de qué manera? Y lo hizo por amor. Y eso es gracia. Entonces, la gracia es el amor inmerecido de Dios manifestada en Jesucristo. Dicho de una manera diferente, es el favor que Dios concede a quienes no pueden ganarlo por sus propios méritos. Lo repito, la gracia es el favor que Dios concede a quien no puede ganarlo por sus propios méritos. Es Dios acercándose al pecador antes de que el pecador pudiera acercarse. Gracia es Dios haciendo por nosotros lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Todo eso ha sucedido en ti y en mí. Si tú estás aquí, amado hermano, hermana, y tienes muy poquito de haber llegado, es por la gracia de Dios. Si tú tienes mediano tiempo en la iglesia y has avanzado, es por la gracia de Dios. Y si tú tienes mucho tiempo en el Evangelio y ya estás dando clases y te estás preparando, es por la gracia de Dios. Hermanos, de eso estamos hablando. La gracia de Dios nos busca. La gracia de Dios nos llama. La gracia de Dios nos perdona. La gracia de Dios nos adopta, nos transforma y nos sostiene. La gracia de Dios. Y sabes, un día la gloria de Dios nos llevará a la gloria con el Señor. Por eso,
La gracia no es simplemente un punto de partida de la vida cristiana. Algunos se han conformado porque se les ha predicado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dicen, bueno, pues ya está. No es un punto de partida y se acabó. Es todo un proceso. La gracia no es simplemente un punto de partida de la vida cristiana. Fíjate bien, es el ambiente en que toda la vida cristiana se desarrolla, toda. Desde tu encuentro con Cristo para ser salvo, hasta cuando Él te llame a su presencia o venga por su iglesia. Veamos lo que nos enseña Juan Wesley respecto a la gracia. Obviamente este tema es muy, pero muy amplio, que sería una serie de predicaciones, pero hoy voy a mencionar una de las contribuciones más hermosas de John Wesley. Wesley enseñó que la gracia de Dios acompaña, escucha, acompaña al creyente desde el principio hasta el final. Él habla de la gracia como la obra continua de Dios. Mira, ahorita la gracia de Dios está obrando en aquel que roba, en aquel que viola, en aquel que asesina, en aquel que está pecando de muchas maneras. ¿Y cómo está obrando Dios? A través de la gracia previniente. Tú estabas viviendo una vida que tú conoces, apartado de Dios, y tal vez haciendo muchas cosas que le desagradaban a Dios. Pero sabes, la gracia previniente estaba contigo. Esa gracia que va por delante, la gracia previniente, que despierta al pecador y lo atrae hacia Cristo. Tú y yo pasamos por esa gracia previniente, por el amor que Dios nos tiene. La gracia previniente despierta al pecador y atrae hacia Cristo. Pero hay otra gracia que muchos de nosotros estamos disfrutando, la gracia salvadora, que es manifestada en la obra redentora de Cristo, por medio de la cual Dios ofrece perdón y reconciliación. El Señor Jesús vino y uno de sus grandes ministerios fue la reconciliación. Nos vino a reconciliar con el Padre. Y por tanto, esa gracia nos salva. Pero no solo es la gracia previniente, la gracia salvadora, también es la gracia justificadora, mediante la cual Dios declara justo al pecador que responde con arrepentimiento y con fe. Y por último, y solamente estoy mencionando, la gracia santificadora, que continúa transformando el corazón y conformando al creyente a la imagen de Cristo. Estamos hablando de la gracia de Dios como una obra continua en nuestra vida. Y esto, amados hermanos, significa, escucha, que nunca, jamás caminamos solos. Desde el principio, desde el primer llamado hasta el crecimiento en santidad, es Dios quien obra por su gracia. La gracia, hermanos, no es un momento, es un camino. No es un evento aislado, es la presencia activa de Dios obrando continuamente en nuestra vida. Mira, imaginemos a un niño que intenta subir uno de los volcanes más altos que pudiéramos tener aquí en nuestra
en nuestro país. Una montaña muy alta. Pero ese niño da algunos pasos, obviamente, en una pendiente muy peligrosa y se cansa. Y ese niño se tropieza, pero vuelve a levantarse. Entonces, su padre se acerca, toma su mano y camina con él. ¿Quién sigue caminando? El niño. Pero ahora no depende únicamente de sus fuerzas, depende de la fuerza de su padre. Así obra Dios con nosotros. Sí, nos pidió todo eso, que entendiéramos. Pero no es una lista interminable de puras exigencias. Él nos está diciendo cómo vivir una vida que a Él le agrade. Sí, así es la vida cristiana. Dios nunca nos llamó a subir montañas solos. Dios nos llamó a caminar sostenidos por su gracia. Y esto es exactamente lo que Pablo quiere enseñarnos aquí en esta carta, en Tito capítulo 2. Y si nos damos cuenta, amados hermanos, no comienza hablando de nuestras obras. No comienza hablando de nuestros esfuerzos. Comienza diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y todo lo que veremos hoy, si Dios lo permite, nace aquí. Toda la santidad que Dios demanda, porque te demanda santidad, dice, sed santos porque yo soy santo. Toda la transformación que Dios produce, toda la perseverancia que Dios espera, tiene una fuente, una sola fuente, y es la gracia de Dios. Vamos a ver un diagrama de la perspectiva wesleyana. Gracias hermano. Una perspectiva un diagrama de la perspectiva wesleyana. Primero, ¿quién es el que toma la iniciativa? Dios. Y después actúa ¿qué? La gracia previniente. Dios llama, convence y atrae. Después viene la gracia salvadora. Cristo provee la salvación por la cruz. Y después viene la gracia, la respuesta del hombre. ¿Cuál es? Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y después viene la gracia justificadora. La gracia justificadora. Dios perdona y declara justo al creyente. Y pide una disculpa. Después de eso viene la gracia santificadora. Esa gracia santificadora. Dios continúa transformando el corazón y la conducta hasta conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Esta serie, Fuego en el altar, amados hermanos, no ha sido programada para tenerlos así atentos, sino para comprender la voluntad de Dios. No ha sido una serie de precauciones para que salgas aquí todo confrontado, sino para que podamos comprender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad. Fuego en el altar no ha sido una serie de exigencias para hacer más cosas, sino el relato de la obra continua de la gracia de Dios. Hemos entendido que el fuego no se mantiene por la capacidad humana, sino por la acción permanente del Espíritu Santo,
quien aplica la gracia de Cristo en la vida del creyente y luego la capacita para vivir en obediencia y en santidad. Si puntualizamos aquí, podemos decir que la gracia de Dios no solo nos rescata del pecado, nos transforma para vivir como un pueblo santo, celoso de buenas obras y dedicado a la gloria de Cristo. Así que, hermanos, desechemos, por favor, desechemos las ideas incorrectas de la gracia. Porque cuando abrimos la Biblia, descubrimos una verdad profunda. La gracia nunca es una excusa para permanecer en el pecado. Es el poder de Dios para sacarnos del pecado. El apóstol Pablo escribe a Tito, ¿y qué contexto hay en ese entonces, donde los creyentes estaban rodeados de inmoralidad, rodeados de idolatría y una cultura completamente opuesta al evangelio? Sin embargo, el apóstol Pablo no les dice que confíen en su fuerza de voluntad. Les recuerda que la gracia de Dios se ha manifestado. Y no es una idea abstracta. La gracia de Dios tiene un rostro. Y la gracia de Dios tiene el rostro de Jesucristo, el Señor. Y esa gracia realiza, en base a este texto que estamos viendo, 3 obras maravillosas. Pero déjame hablarte un poco del contexto de Tito. Sabemos que Tito era un colaborador cercano al apóstol Pablo, enviado a la isla de Creta para fortalecer iglesias, para establecer algunos líderes, algunos ancianos fieles. Creta era reconocida por su inmoralidad y su muy, pero muy mala reputación moral. Incluso en esta misma carta de Tito, capítulo 1, versos 12 al 13, dice así: incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. ¡Wow! ¡Qué tremenda descripción! Es la verdad, así que repréndales con severidad para fortalecernos en la fe. Y en ese medio ambiente, Pablo insiste en que el evangelio debe producir vidas transformadas. Díganme si no estamos en un ambiente muy parecido. Voltea para donde voltees, hay ese mismo ambiente. Y Pablo nos está hablando también a nosotros que el evangelio debe producir vidas transformadas. Hermanos, no basta con decir soy cristiano, no basta con profesar una fe. Era necesario, como es necesario ahora, que la gracia se hiciera visible en el carácter y en la conducta, en tu vida, en tu carácter, en tu conducta. Ese es el desafío que tenemos hoy aquí en Unifam Campanario y en toda la iglesia de Jesucristo. Primera obra que vemos en Tito: la gracia que salva. Dice el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces, la gracia, la primera obra es que la gracia salva. Mira,
Escucha, la enseñanza que vemos aquí es obra de la gracia. Otra vez, la enseñanza que vemos aquí es que la obra de la gracia es salvar. Porque no nos salvamos por nuestros méritos. ¿Qué dice? No es por nuestros méritos. No es por nuestras obras. Entonces, no nos salvamos por asistir a la iglesia. No nos salvamos por hacer buenas obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos aquí por la gracia de Dios, porque no nos salvamos por venir a la iglesia, porque no nos salvamos por hacer buenas obras. Somos salvos porque Dios, en su inmenso amor, Él tomó la iniciativa. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia pecadores que no podían salvarse a sí mismos. Esa es la obra de la gracia. Hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, Él abrió el camino para la reconciliación con el Padre. Todo lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por orden de su Padre y que cumplió fielmente hasta la muerte fue para reconciliarnos con el Padre y así ser salvos. Otra vez, la salvación comienza con la gracia y termina en la gloria de Dios. Insisto, Juan Wesley enseñó que Dios toma la iniciativa en la salvación por medio de lo que llamó gracia previniente. Si tú estás aquí y te reconoces como salvo, es porque actuó la gracia previniente en tu vida. La gracia iba adelante. Antes de que una persona busque a Dios, Dios ya está obrando en su vida, despertando la conciencia, llamándolo al arrepentimiento y atrayéndolo hacia Cristo. Nadie puede jactarse de haber dado el primer paso, porque el primer paso lo dio Dios en tu vida. Toda la gloria le pertenece a Dios. Y recordemos, ese hijo pródigo había desperdiciado malamente toda su herencia y estaba destruyendo toda su vida. ¿Y qué pasó cuando regresó? Esperaba ser tratado como siervo, como alguno de los criados de su padre. Pero el padre salió a su encuentro, salió a recibirlo y lo abrazó y le restauró su dignidad. Y dicho sea de paso, lo que hayas hecho, hermano, hermana, por malo que haya sido, tú tienes dignidad delante de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y lo que hayas hecho no pierde la dignidad que tenemos delante del Padre. El Padre salió a recibirlo, lo abrazó y restauró su dignidad. Hermanos, eso es gracia. No niega el pecado, lo vence con un amor que restaura. Probablemente haya quien piensa que ha pecado muchísimo y no puede volver a Dios. Pero el Evangelio responde: la gracia infinita de Dios, por supuesto, es más grande que tu pecado. Cristo sigue recibiendo por su infinita paciencia
a quienes vienen a Él con un corazón contrito y humillado. Así que no pienses que lo que has hecho es tan terrible que Dios no te pueda aceptar. La segunda obra, la gracia enseña. Sí, la gracia enseña. Allí en el versículo 12 de Tito 2 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Este versículo rompe la idea equivocada. La gracia no solamente absuelve, también educa, también enseña. La palabra enseñando nos transmite la idea de formar, discipular, moldear como un padre instruye a sus hijos. Hermano, cada vez que vas y lees la palabra, cada vez que te inscribes a un curso, cada vez que participas en un ministerio, la gracia de Dios te está educando, te está enseñando. La gracia no solo cambia nuestro destino eterno, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar. Nos enseña a decir no al pecado. Nos enseña a decir sí a la voluntad de Dios. Y no es por miedo, es por amor. Wesley insistía en que la gracia justificadora da paso a la gracia santificadora. El creyente no debe permanecer estático después de la conversión. No debe de permanecer. Yo le doy gracias a Dios. Estoy tomando un diplomado en consejería y estoy siendo instruido por un hombre con mucha sabiduría. Está dando un diplomado, está dando una licenciatura y está dando, ¿qué sigue? Maestría. Todo eso. Y el hombre dice, yo no dejo de aprender, yo no dejo de leer, yo no dejo de aprender. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No debemos estancarnos. No debemos estancarnos. No debemos permanecer estáticos después de la conversión. El Espíritu Santo continúa obrando, transformando los afectos, transformando los deseos y las decisiones. La pregunta del cristiano deja de ser ¿qué puedo hacer sin pecar? Y pasa a decir ¿cómo puedo agradar más a mi Señor? ¿Cómo? Recordemos la historia de Zaqueo, ya la hemos visto. Zaqueo no recibió una lista de reglas cuando el Señor Jesús entró a la casa. El Señor Jesús no entró y le dijo, a ver, me quitas eso, avientas eso, rompes aquello. No le dio reglas a Zaqueo cuando el Señor Jesús entró a su casa. Se recibió a Cristo y esa gracia produjo un cambio inmediato en la vida de Zaqueo. ¿Por qué? Porque decidió devolver lo robado y decidió ayudar al necesitado. La gracia transformó su corazón y por eso cambió su conducta. Hermanos, no es solamente si Dios nos ha perdonado,
La pregunta es, ¿estamos permitiendo que su gracia siga enseñándonos o nos hemos estancado? ¿Estamos más pacientes, más humildes, más generosos y más semejantes a Cristo que hace un año? La gracia de Dios enseña. Y la tercera obra, y ya para terminar, la gracia de Dios produce una vida nueva. Dice ahí en la parte B del capítulo 12, vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Y vaya que muchos necesitan vivir una vida sobria. Y muchos necesitan vivir una vida justa. Y necesitamos piedad. Mira, Pablo no habla de una vida perfecta. No es esa la intención. Habla ¿qué? De una vida nueva. Nueva. La gracia produce un cambio visible. Vivir sobriamente, con dominio propio y una mente gobernada por Dios. La gracia produce un cambio visible. Vivir justamente, tratando a los demás con honestidad, tratando a los demás con integridad y tratando a los demás con amor. La gracia produce un cambio visible, vivir piadosamente, viviendo con reverencia delante de Dios en cada aspecto de tu vida. En cada aspecto de tu vida. En la iglesia, en tu trabajo, ya lo hemos visto la semana pasada, en cada aspecto de tu vida. La gracia no nos aparta del mundo físicamente. No, porque entonces se habría construido un monasterio donde todos vestidos de la misma manera viviéramos. Pero no, la gracia no nos aparta del mundo físicamente. Estamos en medio, aunque no pertenecemos, pero nos capacita para vivir en él de una manera diferente. Hermanos, lo digo con frecuencia y no me cansaré de decirlo. Tú y yo deberíamos de vivir de tal manera que a los demás se les antoje vivir como nosotros vivimos. Hablar como nosotros hablamos. Y que te pregunten, ¿cómo le haces? A pesar de lo que estás viviendo. Y que manifiestas tu fe en Cristo. Deberíamos de ser ese testimonio vivo de que vivimos una vida diferente. No porque se han desaparecido los problemas, no porque vivimos en un algodón, sino porque vivimos bajo la gracia. Uno de los énfasis constantes de Juan Wesley era que la verdadera santidad debía expresarse tanto en el amor a Dios como en el amor al prójimo. Y es parte de nuestra misión y nuestra visión. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Juan Wesley no concebía una espiritualidad encerrada en el templo, porque aquí es fácil, aquí es muy sencillo. Les decía la semana pasada que aquí ahorita casi todos tienen cara de santos, ¿sí o no? Y los que están allá adentro de santitos, y que no nos movemos muy fuerte porque le podemos golpear con las alas al que está al lado. Aquí es fácil, aquí es sencillo,
porque esa apariencia, esa cara, la tenemos por hora y media, hora 45 minutos. Juan Wesley decía que no concebía una espiritual encerrada en el templo. La verdadera espiritualidad, la fe en Cristo, la santidad y todo lo que hemos aprendido sigue viéndose aún saliendo de este templo. Para él, una vida transformada por la gracia debería reflejarse en la misericordia, en la justicia, en la compasión y en el servicio. En el servicio. Hermanos, qué espectáculo el de ayer. Muchos vinieron a adornar este templo. No quedó como una producción de Televisa, pero quedó verdaderamente hermoso. Hubo muchas manos sirviendo. Ese mural no es obra de la casualidad. Fueron horas de trabajo, de esfuerzo, de ingenio. Y todo lo que vemos fue un servicio a Dios. ¿Para qué? Para recibir a partir de mañana unos niños y el sábado a sus padres. Y no solo fue trabajo físico, hubo oración. Se denominó una caminata de oración, pidiendo por una gran cantidad de cosas a Dios para este campo de verano. Así que para Wesley, una vida transformada por la gracia debería reflejarse en la misericordia, la justicia, la compasión y el servicio. Decía que el evangelio cambia el corazón con las manos. Mira, Bernabé fue conocido como el hijo de consolación. No solo predicaba, Bernabé amaba, servía y confiaba en quienes otros lo rechazaban. Su vida era una evidencia práctica de la gracia de Dios. Es muy poco frecuente ver esta ilustración que les hago, pero imaginémosla. Imaginemos un hierro frío, una barra de hierro frío, que es colocado en un fogón que se usa principalmente para forjar metales. Al principio, cuando se introduce ese hierro frío a ese fogón, parece o permanece igual. Pero mientras permanece en el fuego, comienza a calentarse, a cambiar inclusive de color y finalmente a reflejar el calor y el esplendor o el resplandor del fuego. Seguramente lo has visto en las películas. Entra el hierro, se empieza a calentar y al poco tiempo ya está completamente encendido. Así ocurre cuando se introduce ese hierro. El hierro no produce el calor por sí mismo, lo recibe del fuego. Y así nos ocurre a nosotros como creyentes. Cuanto más permanecemos en la presencia de Cristo, más comienza a reflejar su carácter en nosotros. No porque tenga más fuerza de voluntad, sino porque la gracia está haciendo su obra. Yo me acuerdo que lo más terrible cuando estaba en la escuela y en todas las etapas que estudié eran los exámenes. Y yo creo que para muchos es así. Bueno, hagamos un examen. Y el examen obviamente está hecho a través de preguntas. Examinémonos, hermanos. Examinemos nuestro corazón.
Y la primera pregunta que necesita una respuesta tuya es: ¿he reducido la gracia al simple perdón, olvidando que también me llama a la transformación? Respóndela. ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo siga moldeando mi carácter? Respóndela. Las personas que conviven conmigo pueden ver el fruto de la gracia en mi manera de hablar, en mi manera de servir, en mi manera de amar. Hermanos, la gracia verdadera nunca deja al creyente igual. Estoy seguro que no eres la misma persona cuando recibiste a Cristo. La gracia sigue actuando en tu vida, porque la gracia de Dios y esa gracia verdadera nunca deja al creyente igual. Produce una vida nueva. Y Pablo termina diciendo en el capítulo 14, en el versículo 14 de Tito 2: y Él se entregó a la muerte por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Esto está en la Dios habla hoy, en la traducción de Dios habla hoy. Y ese es el propósito, amados hermanos, del Evangelio. Cristo no murió solamente para librarnos del castigo del pecado, murió para formar un pueblo que refleje el carácter de Cristo. No podemos mantenernos igual, porque la gracia nos rescata, la gracia nos enseña y la gracia nos transforma. Tal vez algunos han estado intentando vivir una vida cristiana únicamente con su esfuerzo humano y seguramente están cansados y tal vez desilusionados. Hoy el Señor nos recuerda que el fuego del altar no se mantiene por nuestras fuerzas, se mantiene cuando permanecemos bajo la acción de la gracia. No se trata de intentar ser mejores por nosotros mismos, no, se trata de rendirnos cada día a aquel que comenzó la obra y que su promesa es que la perfeccionará. Y a mí me gustaría, hermanos, que salgamos al mundo hoy con algo en mente. La gracia que me perdonó es la misma gracia que día tras día me está transformando a la imagen de Cristo. Y mientras esa gracia actúe en nosotros, el fuego del altar seguirá ardiendo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Hagamos una oración al Señor. Señor y Padre, Dios poderoso, Dios de toda gracia, hoy nos encontramos aquí delante de ti, con el corazón lleno de gratitud, porque una vez más has recordado que la esperanza de nuestra vida no descansa en nuestras fuerzas, sino en tu gracia maravillosa. Gracias, Padre, porque cuando estábamos perdidos, tú tomaste la iniciativa y nos buscaste. Gracias porque por medio del Señor Jesucristo manifestaste tu gracia para salvación nuestra. Gracias porque no nos abandonaste en nuestra condición, sino que nos llamaste, nos perdonaste y nos recibiste como hijos tuyos.
Muchas veces hemos intentado vivir la vida cristiana confiando en nuestras propias capacidades. Hemos querido vencer el pecado con nuestras fuerzas, cambiar nuestro carácter por simple disciplina y mantener encendido el fuego del altar con nuestro propio esfuerzo. Pero el día de hoy estamos comprendiendo que sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias porque tu gracia no solo nos perdona, también nos enseña. Gracias porque con paciencia y con un gran amor nos corriges, nos disciplinas y nos formas para parecernos cada día más a tu Hijo Jesús. Señor, hoy te decimos, sigue transformando nuestro corazón. Arranca de nosotros todo orgullo, toda indiferencia, toda tibieza espiritual y todo aquello que apaga el fuego de tu espíritu. Necesitamos, Señor, que tú renueves nuestros pensamientos, que purifiques nuestras motivaciones y que nos enseñes a amar lo que tú amas y a rechazar aquello que tú aborreces. Haz que tu gracia se refleje en nuestra vida diaria, que en nuestro hogar haya amor, perdón, paciencia, que en nuestro trabajo seamos íntegros, responsables, que nuestras palabras edifiquen y lleven esperanza, que nuestras decisiones, todas nuestras decisiones, honren tu nombre y que nuestra conducta sea un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Señor, y que cuando sintamos que las fuerzas se agotan, recuérdanos que tu gracia sigue siendo suficiente, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, danos la confianza para caminar cada día sostenidos por tu poder y no por nuestras propias capacidades. Padre, recibe ahora mismo nuestra gratitud, porque sabemos que el mismo Dios que nos llamó también nos sostendrá. Y confiamos en tu promesa: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. A ti la honra, la gloria, la alabanza, porque de ti procede la gracia que nos salva, la gracia que nos enseña y la gracia que nos transforma. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Sigamos dando honra.